de hoy, viernes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, porque vamos a hablar de quiénes somos nosotros. Nosotros somos, ¿qué? Hijos de ese rey de gloria, en el que nosotros somos parte de él y somos parte de ese cielo, y vamos a ser parte de ese cielo si nosotros, por supuesto, lo queremos. ¿Por qué? Porque el Señor no obliga a nadie a, querer entrar en su reino. Así que vamos a ver qué nos dice el Señor y qué tanto nos ama el Señor, para que nosotros podamos colocar nuestra mirada hacia Él y podamos ser obedientes en todo lo que el Señor nos está ordenando, nos manda, nos dice que seamos obedientes. Vamos a buscar en Romanos 8:16, a ver quién tiene la Biblia que lo pueda leer. ¿Quién tiene ánimos de leer Romanos 8:16? Bueno, dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el espíritu mismo da testimonio de que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Somos nosotros linaje escogido de nuestro Señor. También en Gálatas 4:6 nos dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando hacia el Padre. Entonces, nuevamente nos dice nuestro Señor que ha enviado, ¿qué? Al espíritu de su Hijo, ¿para que qué? Para que more en nuestros corazones. Y nuevamente en Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, con este versículo tan maravilloso de Romanos 8:14, vamos a hablar de qué significa ser hijo de Dios y qué ha dado el Señor por nosotros, por amarnos como sus hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces ya ahí nos está diciendo que todos los que somos, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para ser guiados por el Espíritu de Dios? Entonces esa sería la pregunta. Y hace como una semana, 2 semanas, dieron un estudio donde hablaban de Enoc, y dieron su ejemplo de cómo él llegó a tener esa comunicación con el Señor. Y me llamó bastante la atención lo lindo que debió haber sido esa amistad. Y me pregunto yo, ¿podemos nosotros lograr tener esa amistad y esa comunión con Dios? Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Dice, Enoc caminó con Dios. Pero ¿cómo obtuvo esta dulce comunión? ¿Sería de la noche a la mañana esa dulce comunión? ¿Sería así de imprevisto? Vamos a ver. Dice que fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. Entonces, automáticamente se está dando una transformación. Dice que fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. Al salir y al entrar, sus meditaciones se concentraban en la bondad, la perfección y la hermosura del carácter divino. Entonces él automáticamente, primero fue continuamente, fue progresivamente. Luego después entendió que su entrada y su salida debía ser completamente en dirección con Dios. Y aparte de eso, entendió que las meditaciones que tenía él en su mente se ocupaban de ¿qué? De la bondad, de la perfección y de la hermosura del carácter divino. Y al ocuparse de esto fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor. Entonces, ¿qué hizo Enoc para poder llegar a ser amigo de Dios y caminar con Dios? Esto último que yo dije, a ver, para que el culto no pase de largo hoy y que todos estemos pendientes. A ver, ¿qué tuvo que hacer él? ¿Qué tuvo que hacer Enoc? Voy a volverlo a leer para que se nos quede en nuestra mente. Dice, Enoc caminó con Dios, pero ¿cómo obtuvo esa dulce comunión?
Fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. Al entrar y al salir, sus meditaciones se concentraban en la bondad, en la hermosura y en el carácter divino de nuestro Dios. Dice, y al ocuparse de esto fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor. Entonces, ¿qué hizo él para poder tener esa transformación? Hermana, pues buenas noches, hermana Emma. Buenas noches. Bueno, yo pienso que o de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces miramos que no tuvo que entrar en esa entrega total con Dios. Hermanas, porque si nosotros no hacemos un nuevo nacimiento, si en nosotros no se ve una transformación de carácter, entonces, hermana, no estaríamos en realidad en ese camino y en esa dirección que tenemos que tomar para llegar al cielo. Porque si yo hoy soy, pero mañana ya no quiero ser, entonces ahí es donde las cosas no dan. ¿Qué pasó con Enoc? Él siempre caminó con Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir en esa misma dirección, que sea diario en esa entrega con el Señor. Amén. 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 Entonces resulta ser que no se concentraba en la bondad y en la perfección de Dios. En eso que acaba de decir la hermana Elena. Y dice, al ocuparse de esto, entonces, ¿qué hizo Enoc? Se ocupó. Nosotros nos ocupamos, esa es la pregunta de esta noche, nosotros nos ocupamos de adquirir esa transformación que el Señor pide de nosotros. Viene de por sí solo, por situaciones o por ir constantemente solamente a la iglesia o hacer las cosas de una manera correcta. Solamente no hay que ocuparse, o sea, hay que ocuparse para poder nosotros tener toda esa transformación y hacer lo que al Señor le agrada, a lo que al Señor le agrada. Dice que es entrega. Exactamente, entregarse. Y se entregó ocupándose de esto y fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor, porque es mediante la contemplación como somos cambiados. Entonces, mediante la contemplación a nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener ese cambio. Dice que constantemente nosotros debemos estar en esa dirección. Y esa dirección viene siendo, ¿qué? En esa entrega total viene siéndose con la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Esa es la principal forma y fuente de que nosotros podamos tener esa comunión con Dios, hablar con Dios. Dice, tal amor es incomparable. Podemos entender nosotros el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios para nosotros. Es tal el amor, es incomparable, que podamos ser hijos del Rey Celestial. Esto es una promesa preciosa que cada uno de nosotros tenemos. Tema digno de una profunda meditación. Incomparable amor de Dios para un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiemos el carácter divino de la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón de nuestro Dios. Entonces, debemos de tener ese pensamiento siempre y estudiar el carácter divino de la luz de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros, vamos a poder ver y entender la misericordia, la ternura y el perdón que en nosotros dio nuestro Señor Jesucristo con ese sacrificio. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales. Entonces, nosotros no somos alguien indiferente para nuestro Dios. Dice que el Señor suspira por nosotros con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo con un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo,
el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados a favor ¿de qué? De la redención del hombre. Entonces nosotros tenemos las huestes celestiales completamente, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a los ángeles, a todo. Todas las huestes, todo el cielo está ocupado ¿en qué? ¿En qué está ocupado el cielo? A ver. En nuestra salvación. En nuestra salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos dejaron solos, no nos dejaron desvalidos. El Señor está ¿qué? Con nosotros. Dice que el todo, los cielos están movilizados en favor de la redención del hombre. Cuando contemplamos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio, procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su Padre. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza. Entonces, ¿el Señor nos dejó solos? No. Él nos ha provisto medios suficientes para que nosotros podamos ir ¿qué? Trabajando y siendo transformados en esa semejanza que a nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos, tenemos una dirección, tenemos unas coordenadas que el Señor nos dio. ¿Y cuál podría ser la primera? Bueno, la primera viene siendo la oración. Eso que hacía Enoc. Enoc que progresivamente iba colocando todos sus pensamientos en las cosas espirituales. Entendió que debía ocuparse que todas sus entradas y todas sus salidas en todo su día cotidiano tenían que ser ¿qué? Con su pensamiento en la bondad y en el amor y en el amoroso carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él comprendió eso y cuando él se ocupó de eso, automáticamente fue dando esa transformación. Por medio de Cristo había de revelarse la gloria oculta del Santísimo. Había sufrido la muerte por cada hombre y por cada ofrenda los hijos de los hombres llegarían a ser hijos de Dios. Entonces el Señor en esta noche nos dice que es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. ¿Y cómo uno quiere a los hijos? Con un amor incondicional. ¿Cómo uno quiere a los hijos? Con esa entrega, dejando todo a un lado para que ellos puedan estar bien. Si nosotros como seres humanos imperfectos, si nosotros como seres humanos que lo que hacemos, que lo que tenemos es puras cosas malas, amamos a nuestros hijos, imagínense cuánto amor tiene el Padre hacia nosotros. Dice que dice que por medio de Cristo había de revelarse la gloria oculta del Santísimo. Había sufrido la muerte por cada hombre y por esta ofrenda los hijos de los hombres llegarían a ser hijos de Dios. Cara a cara, contemplando como un espejo la gloria del Señor, los creyentes en Cristo serían mudados de gloria en gloria a su imagen. El propiciatorio, o sea, el trono de la gracia sobre la cual descansaba la gloria de Dios en el Santísimo, está abierto para todos aquellos que acepten a Cristo como propiciación por el pecado y que por su medio se pongan en comunión con Dios. Entonces, aquí nos está colocando a la disposición nuestro Señor Jesucristo toda la atención para que nosotros podamos llegar hacia donde está Él y para que nosotros podamos presentar nuestros pecados y nosotros podamos tener esa expiación de esos pecados, poder ser perdonados. Dice que el velo está rasgado, derribado y está derribado ese muro de separación. Estamos ahora en conexión con nuestro Dios a través de la oración. La sencilla historia de la cruz de Cristo, su sufrimiento y muerte por el mundo, su resurrección y ascensión, su meditación en favor del pecador ante el Padre, subyuga y quebranta el duro corazón pecaminoso. Entonces, solamente
la muerte de nuestro Señor Jesucristo puede hacer ese cambio y puede hacer esa transformación y puede quebrantar y subyugar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pecaminoso, porque nuestro corazón, si no hay nada bueno en nosotros, sino es que todo lo que es esa dádiva de Dios, lo que nos hace nos da esa transformación. Dice que el Espíritu Santo pone el problema bajo una nueva luz y el pecador comprende que el pecado debe ser un mal tremendo, ya que le cuesta tal sacrificio expiarlo. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros logramos entender y logramos, digerir cuando el pecado es algo, cuando es malo, cuando lo queremos desechar y cuando comprendemos que el pecado es un mal tremendo y entonces automáticamente queremos nosotros, ¿qué? Quitarlo de nuestra vida. Dice que la religión consiste en el cumplimiento de las palabras de Cristo, no para ganar el favor de Dios, sino porque sin merecerlo hemos recibido el don de su amor. Cristo da la salvación al hombre que no solo hace profesión de fe, sino que la manifiesta en obras y justicia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Esa manifestación hacia nosotros cuando nosotros, ¿qué? Demostramos esa fe genuina. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estamos nosotros guiados por el Espíritu de Dios? Nosotros estamos trabajando para ser hijos de Dios. Entonces, el Señor nos pide que nosotros poco a poco nos vayamos cada día perfeccionando, cada día comprometiéndonos a hacer ese cambio tan maravilloso. Y ese cambio tan maravilloso pues habla de ¿qué? De que nosotros debemos alcanzar ese carácter de Dios. Entonces, dice que el propósito de santificar y purificar su iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto nos lo dice Efesios 5, 26 y 27. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nuestra iglesia? Que hagamos una iglesia gloriosa, que sus hijos, esos hijos del reino que ahorita actualmente están en su iglesia, porque nosotros somos ese redil que el Señor tiene aquí en este mundo, sea una iglesia gloriosa, que no tenga mancha y no tenga arruga ni cosa semejante. Cristo no puede pedir al Padre que otorgue a los que le creen en Él en ningún don mayor que el carácter que Él le reveló. Entonces, el carácter que Él nos reveló, eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, dice que qué grandeza hay en este pedido, qué plenitud de gracia tiene el privilegio de recibir cada seguidor de Cristo. Dios obra con quienes representan apropiadamente su carácter. Entonces, Dios obra con quienes representan apropiadamente su carácter. Por medio de ellos, su voluntad es hecha sobre la tierra, así como en el cielo. La santidad conduce a su poseedor a ser fructífero y abundado en toda buena obra. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para tener esa transformación maravillosa? Ocuparnos de poder ir creciendo y de poder ir cada día caminando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para convertirnos en esos verdaderos hijos de Dios. Y cuando nos vamos guiando y cuando nos vamos transformando, cada vez nos vamos, ¿qué? Pareciendo al carácter, ese carácter que el Señor quiere de nosotros. Cada vez estamos semejantes al Altísimo. Así como Enoc, siendo hombre, lo logró, nosotros también podemos hacerlo. A veces pensamos que porque son personas que estuvieron con el Señor o fueron sucesos de hace 2000, 3000, 4000 años, casi 6000 años, lo vemos lejano, pero resulta ser que no era exactamente igual que nosotros, con todas nuestras debilidades, con todas, era pecaminoso,
vivía alrededor del pecado y, sin embargo, él tomó el propósito de hacer ese cambio personal. Y cuando hizo ese cambio personal, cada día él fue creciendo espiritualmente y tuvo esa conexión tan maravillosa con Dios que se hizo amigo de Dios. Cada día nosotros debemos trabajar para que nuestro Señor sea nuestro amigo, para que nosotros en todo momento, en nuestro andar, en nuestra entrada y nuestra salida, en nuestro descanso, siempre tengamos la comunión con nuestro Dios. Así no tengamos el ánimo, pedirle al Señor ese ánimo. Así no queramos hacerlo, decirle al Señor, Señor, no quiero hacerlo. Señor, tengo flojera. Señor, no estoy molesto. Señor, necesito que me ayudes a cambiar. ¿Para qué? Para que el Señor pueda hacer ese trabajo en nosotros. Nosotros debemos demandar al Señor esa solicitud, y esa solicitud Él nos las puede dar, nos las puede otorgar, porque esa es la promesa de que el Señor escucha y el Señor nos otorga esa solicitud que hemos pedido. ¿Qué más no nos dará el Señor si le estamos pidiendo que derrame su Santo Espíritu, que haga una transformación en nuestro corazón, que cada día nosotros podamos ser más dóciles, más mansos, más humildes? Imagínense pedirle eso al Señor. ¿El Señor no los podría negar? No, yo estoy completamente segura de que no. El Señor se alegrará y nos dará las herramientas necesarias para que nosotros cada día podamos ir mejorando, fortaleciéndonos y haciendo esos cambios que nosotros necesitamos para convertirnos en esos hijos de Dios, esos verdaderos hijos de Dios, que nada más seremos hijos del Rey, de ese reino maravilloso que está ocupado completamente en nosotros para nuestra salvación y para nuestra gloria. Así que con este pensamiento, nos quedamos con este pensamiento esta noche. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde, que nos ayude y que nos ponga en nuestro corazón ese firme deseo de hacer cambios, de hacer transformaciones en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, en nuestra obediencia hacia el Señor, hacia todo lo que Él nos pide, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación maravillosa de la cual todos, absolutamente todos los que estamos acá presentes, la estamos trabajando. Porque si no nos interesara, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, que haya sido todo para la honra y gloria de mi Señor. Amén. Bueno, vamos a despedir el culto con el himno Tuyo soy Jesús, el 453. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y
hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Amén. Vamos a pedirle al hermano Raúl que nos dirija en oración. Gracias, hermanita Emma. Bendito y eterno Padre, que esté en lo más sublime de los cielos. No, así. Bendito y buen Padre, que esté en lo más sublime de los cielos. Delante de ti, Padre Santo, estamos en esta noche. Muy agradecidos, Padre, por una oportunidad más, por las bendiciones que tú nos has impartido durante esta semana y esta oportunidad que nos da, Señor, para guardar este día tan memorable, este día, tu día santo, Señor, para recordarte como creador y hacedor de todas las cosas. Gracias, Padre Santo, por todo. Padre, también te damos gracias por las grandes bendiciones de escuchar tu mensaje, escuchar estas palabras por el medio de tu sierva. Y un mensaje, Señor, que nos ha traído como ejemplo el camino de Enoc. Permítanos, Padre, que por medio de esa justicia que tú impartiste, esa justicia imputada que diste a todo el mundo entero, nosotros la podamos comprender, Señor, para que así podamos ofrecer esa justicia impartida en cada uno de nosotros y así ser idóneos para la vida eterna, como lo fue Enoc. Gracias, Padre Santo, por este maravilloso mensaje. Bendice al hermano, bendice a su esposo, a la familia y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran en este momentico conectados, que tú ves la necesidad de cada uno, yo sé, de ellos, Señor. Tú les ayudes en todas sus peticiones que tengan y todas sus necesidades. Que tu Espíritu Santo toque los corazones de ellos, especialmente para nuestra vida espiritual, que nos ayude a prepararnos, porque sabemos, Padre, que la venida de tu Hijo está muy cerca y solamente, Señor, así como estuvo Enoc, debe encontrarnos, Señor, para la eternidad. Te lo ruego y te lo suplico en el bendito y amado nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Raúl. Bueno, hemos culminado el culto de esta noche. Feliz sábado para todos, feliz noche para todos. Que el Señor nos bendiga.